Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a iniciar una nueva versión de nuestras clases de Biblia a cargo de nuestro catequista Rafael Besos. Como siempre, nuestro agradecimiento por conectarse, por estarnos siguiendo en las redes YouTube y Facebook. Todos los datos de contactos, número de teléfono y demás los pueden encontrar en la descripción del video. Iniciamos con la oración inicial. María, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Padre amado, Padre Santo, bendito sea el Señor. Gracias por este nuevo día que nos regalas, este nuevo despertar, esta oportunidad que nos das. Un día más para poder amarte, alabarte, bendecirte y también pedirte perdón por nuestros fallos, nuestras debilidades, ofensas y por la bendición que nos das de tener esta clase y aprender un día más de tu palabra, Señor. Aprender un poco más de las enseñanzas que tú nos das, que perdura para siempre. Gracias también por Rafaelito, que él con mucha dedicación y amor hacia ti, mi Dios, tiene mucha paciencia para enseñarnos y guiarnos en este caminar de tu palabra. Gracias por mis hermanos que están presentes y también gracias por aquellos que tal vez tienen otro motivo de no poder estar acá. Te pedimos por todos y cada uno de ellos para que, guiados por tu enseñanza, aprendamos y escuchemos ahí, porque ahora nos das la oportunidad de verte en YouTube también, Señor. Es una bendición. Y te pedimos que nos abras nuestro corazón, nuestra mente, para aprender un mensaje más de tu amor, de tu palabra hacia nosotros. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Rafael. ¿Comenzamos ya? Bien. Yo quiero hoy, antes que nada, hacer una reseña de San Juan Bautista, porque hoy es la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista, 24 de junio. Siempre me acuerdo de esta fiesta porque de una manera muy especial cuando estaba en España, en Cataluña, es una fiesta muy grande, la noche de San Juan, que es la noche anterior. A la orilla del mar se hacen fuegos, fogatas. ¿Por qué? Porque el fuego es signo de la divinidad. Acuérdense, en Pentecostés, las llamas de fuego cayeron sobre los que estaban reunidos en el aposento alto. Cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiendo, que no se quemaba, el Señor le dice, ahí se revela el Señor, le dice, quítate las sandalias porque la tierra que pisas es sagrada. Entonces, en esa forma, por eso ellos a la orilla del Mediterráneo, del mar Mediterráneo, hacen esa fogata en la playa para recordar el nacimiento de Juan el Bautista. Recuerden una cosa, que del único santo que se recuerda el nacimiento y la muerte es de Juan el Bautista.
Normalmente nosotros recordamos la fiesta de los santos cuando han muerto, cuando han pasado a la vida eterna. Pero de Juan el Bautista tenemos el nacimiento, que es el 24 de junio, y el 29 de agosto es cuando fue martirizado, cuando Herodes mandó que le cortaran la cabeza y entonces entregó su vida al Señor. Es interesante ver lo que es la San Juan Bautista, cuando Jesucristo en Mateo 11:11 nos dice: en verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Parece como una contradicción, pero lo que está diciendo él que es el mayor de todo lo que se ha creado. ¿Por qué? Porque fue el precursor. O sea, fue el primer profeta que viene después de como 410 años de silencio en que no había profeta. Malaquías fue el último y aparece Juan el Bautista y es el precursor, es el que anuncia que Jesucristo ha venido. Es ese que esperaba Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, se hace realidad en la presencia y él es el que lo anuncia. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos en el Evangelio de Juan, el apóstol, Juan el apóstol, cuando dice aquí, Juan capítulo 1, verso 6, hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran en él. Pero no era él la luz, sino quien daba testimonio de la luz. O sea, por eso hay que tener en cuenta que él es el precursor, él es como la bisagra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, recuerden que él es 6 meses mayor que Jesucristo. Porque cuando en la anunciación de Lucas le dice el ángel en la anunciación a María, le dice, tu prima Isabel ya tiene 6 meses de embarazo. Y entonces cuando ella va a visitarla. O sea, por eso es que la iglesia es la que designa la fecha. No es que creamos que esas fechas fueron exactas como tal sucedieron, pero sucedió. Y entonces, ahora es junio, 6 meses más tarde, viene a ser el diciembre 24, 25, que es cuando nace el Señor. O sea, por eso es que la iglesia va poniendo las fechas de acuerdo con, como diciendo, la Sagrada Escritura. Pero entonces nosotros vemos que este hombre tiene un principio, porque es el que va a anunciar en el Evangelio de Juan, es el que va a decir en el capítulo 1, dice, al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo está diciendo Juan el Bautista. Ese es de quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. El decir que existía antes que yo quiere decir que era Dios, que existía de siempre. Y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero él, el que me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Por eso es la grandeza de Juan el Bautista. O sea, que es el hombre que es el precursor, el que tiene el privilegio de anunciar. Ahora, por eso cuando en Mateo 11:11 dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, quiere decir que Juan el Bautista es grande porque es el que ocupa la posición en la historia de ser el precursor. Pero los que están en el reino de Dios, que ya conocieron a Jesucristo, que ya vivieron como Jesucristo, que lo vieron hacer milagros, que lo vieron resucitar, que lo vieron ascender al cielo, eso no lo vio Juan, eso lo vieron los más pequeños,
en el reino de los cielos. Entonces, lógicamente, no es que Juan sea mayor en talento o en santidad que los que vienen a continuación, sino que es el precursor, es el que ocupa el lugar más grande. ¿Por qué? Porque fue el que anunció, fue la bisagra que unió el antiguo con el nuevo. Él era del Antiguo Testamento, hijo de Zacarías, un profeta del templo, y de Isabel, y es el que anuncia, este es el precursor, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que este es el que bautiza con agua y con espíritu. Porque él vio cuando el espíritu descendió sobre él en el bautismo en el río Jordán. Eso es importante tenerlo en cuenta porque es una fiesta muy grande, la fiesta del nacimiento de Juan el Bautista. Yo quería hacer la reseña. El 29 de agosto es su muerte. O sea, solamente de dos criaturas se celebra el nacimiento y la muerte. Es él y la Virgen María. Porque de la Virgen María, el nacimiento de la Virgen María es el 8 de septiembre y la muerte, o sea, la transición de ella al cielo es el 15 de agosto, que es la Asunción, cuando fue asumida. Solamente de esas dos personas se celebran esas dos fiestas. De los demás santos solamente se celebra la muerte, que es el paso a la vida eterna. Vamos a ver entonces esta misa que viene a ser ahora la de este domingo, que es el 12º domingo, domingo número 12 del tiempo ordinario. Y es Mateo 10 del 26 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, no teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también los reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Esto es palabra de Dios. Y este es el Evangelio de Mateo 10, 26 al 33, que es el Evangelio de este domingo, de mañana, que va a ser el domingo número 12 del tiempo ordinario. O sea, Jesús dice, no teman a los hombres, y lo va a repetir 3 veces. No teman a los hombres, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero pueden matar el alma. Y después va a decir, no tengan miedo, porque usted vale mucho más que todos los pájaros del mundo. La fe elimina el miedo que uno pueda tener. O sea, el miedo es normal, es parte de nuestra naturaleza, sentir el miedo, pero la fe es sobrenatural y es la que hace que nosotros podamos superar cualquier miedo que podamos tener. Y le dice aquí, o sea, que todo lo que yo les digo a ustedes en secreto, que solamente se lo digo a ustedes en particular, por favor, pregónenlo desde las azoteas. Díganlo a todo el mundo. No tengan miedo en decirlo, porque esta es la palabra de Dios. O sea, a veces nos callamos por respeto a las demás personas o por miedo a una posición que queremos adquirir, etcétera, etcétera. Pero no tengan miedo, háblenlo, díganlo con respeto a los demás. No es que vamos a agredir a la otra persona, sino con cierta política de respeto, que sepan lo que uno está practicando. Dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Como decía el Papa Benedicto XVI, no tengan miedo a los lobos, pero no pueden matar el alma. El alma siempre está dentro de ti, tiene la fuerza del espíritu, y esas personas que te quieren llevar al pecado, esas son las que tú tienes que vencer con la fe en tu interior, que te da la fuerza del espíritu
para vencer las tentaciones. No es verdad que se ven dos pajarillos por una moneda, y está hablando de las cosas más sencillas. O sea, Dios se preocupa de nosotros, de lo más mínimo, de las cosas más simples. Dios está pendiente de eso. Y nosotros, en cualquier momento, cuando tengamos problemas, con lo más sencillo que podamos tener, acudamos a Dios, clamemos a Dios, pedamos la ayuda de Dios y Dios nos la va a dar. Dice aquí, en cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. O sea, hasta las más, cuando dice el número de sus cabellos, eso aparece en los salmos varias veces, pero lo que quiere decir es hasta las múltiples cosas que puedan suceder, porque los cabellos no se pueden contar, pero es una cosa que no se puede contar. Entonces, lógicamente, es de lo más múltiple, cualquier tipo de problema que puedan tener. No tengan miedo, porque usted vale mucho más. El valor nuestro ante Dios, Dios nos quiere, Dios nos valora, Dios nos levanta, Dios está siempre al lado nuestro. Y ahora viene a la parte final cuando dice, a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre. Y esa es la opción que tú tienes. El reconocer a Dios o negar a Dios depende de ti. Tienes la libertad. Tú eres un hombre libre. Y de ti depende que tú quieras reconocer a Jesucristo delante de las demás personas o quieras negar a Jesucristo porque quieres obtener un beneficio determinado. Ahora, acuérdate de esto. Si tú escoges la negación a Jesucristo, vas por el camino errado. Vas por el camino de las tinieblas. Vas por el camino de la oscuridad. Y el camino de la oscuridad, ¿dónde termina? No hay que repetirlo. Ya sabemos dónde termina, en la condenación. Pero si tú aceptas y hablas de Jesucristo, entonces lógicamente tú vas por el camino de la luz y la luz vence a las tinieblas. Y entonces lógicamente por eso dice, yo lo reconoceré delante de mi Padre. Eso es importantísimo. O sea, saber que somos seres libres y que estamos entregados a Dios y lógicamente reconocemos la presencia de Jesucristo. Por eso cuando en la primera lectura se lee al profeta Jeremías, que es capítulo 20, del 10 al 13, dijo Jeremías, yo oí el cuchicheo de la gente que decía, el murmullo, la habladuría, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Están hablando mentiras de él, fíjate. Todo lo que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Incluso dentro de la comunidad misma en que estamos. Pero el Señor guerrero, poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán, pero yo no caeré. Esa es lo importante, o sea, cómo la confianza que tenía Jeremías en el Señor, que el Señor iba a actuar en ese momento determinado, iba a vencer sobre todo el cuchicheo y la tramoya que estaban creando sus enemigos para que él cayera, para que tropezara y cayera, para ellos entonces gozarse con la caída de él. Pero dice, pero el Señor no me deja caer. El Señor siempre va a estar delante de mí. El Señor va a estar al lado mío. El Señor, aunque caiga, me levantará. Y el Salmo es el 68, que dice, escúchame, Señor, porque tú eres bueno. Clama al Señor. Escuchar al Señor quiere decir que el Señor escuche tu oración. La oración es el diálogo con el Señor. La segunda lectura ya es la carta de San Pablo a los romanos, que habla, dice aquí, hermano, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Por un solo hombre. ¿Cuál fue el solo hombre? Adán. Por Adán entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron, todos pecamos. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, ahora bien dice al final, ahora bien, el don de Dios
supera con mucho el delito. El regalo de Dios, que es Jesucristo, supera con mucho el delito. Pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, o sea, porque la muerte en el paraíso terrenal, antes de que Adán y Eva pecaran, no existía la muerte. Pero al pecar ellos, perdió la muerte como salió la muerte a continuación. Por el don de un solo hombre, que es Jesucristo, se ha desbordado sobre todo la abundancia de la vida y la gracia de Dios. La gracia de Dios quiere decir la presencia de Dios en nuestra vida. Y ya esa vida es eterna. O sea que la muerte no es el final, sino que es una transición, un paso hacia la vida eterna, porque estamos entonces en la presencia de Dios para la eternidad. Y eso es lo importante de este domingo, cómo nosotros, confiando en el Señor, hablando con Él, nosotros siempre estaremos fuertes y venceremos cualquier peligro que se nos presente. Este es el domingo del domingo este. Y yo, como este evangelio es relativamente corto, pues también cogí el evangelio del siguiente domingo, o sea, del domingo que va a ser, que es el 2 de julio. El 2 de julio, que es el 13 domingo del tiempo ordinario. También podemos hacer un comentario sobre él, breve, pero vamos a hacerlo también cuando dice aquí, ya estoy pasando al domingo 2 de julio, que va a ser el Mateo 8 del 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa perdón, esto es del sábado, perdóname. El evangelio del domingo 2 de julio es el de San Mateo 10, del 37 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salva su vida la perderá, y el que pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta, por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo, por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo le aseguro que no perderá su recompensa. Lo importante aquí es una de las cosas que la gente, a veces que me he encontrado cuando he hablado de este evangelio, dice: ¿cómo el Señor va a decir que el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí? Esta interpretación de esto es lo importante. Jesucristo es el valor supremo. Entonces, lógicamente, si yo tengo a Jesucristo como valor supremo mío, entonces no es que yo no vaya a amar a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hija, etcétera, etcétera. No, es que voy a ser mejor hijo, mejor padre, mejor madre, mejor. ¿Por qué? Porque estoy impregnado del valor supremo que es Jesucristo, que es el amor mismo que se transmite en mí y yo lo puedo transmitir a los demás. Por eso lo que quiere decir eso: si yo pongo a Jesucristo en primer lugar, yo voy a ser mucho mejor. Mejor padre, mejor madre, mejor hijo, mejor hija, etcétera. ¿Por qué? Porque voy a transmitir un amor que es sobrenatural, que está por encima del valor humano. Y entonces podré manifestar la gloria de Dios a las demás personas. Eso es lo que quiere decir esto. No es que yo deje de amar a mi padre, a mi madre, no, sino que es que va a ser mejor. Voy a superar mi forma humana de amar. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. O sea, aunque sea lo más mínimo, un vaso de agua que tú le des a alguien por ser discípulo mío, recibirás recompensa por lo que has hecho. Por eso la primera lectura de ese día 2 es precisamente del segundo libro de los Reyes,
capítulo 4, 8 al 11, 14 al 16, es precisamente el milagro de Eliseo. Eliseo, un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido: yo sé que este hombre que con tanta frecuencia nos visita es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara para que se quede allí cuando venga a visitarnos. Así se hizo. Y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado: ¿qué podemos hacer por esta mujer? El criado le dijo: mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano. Entonces dijo Eliseo: llámala. El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: el año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos. Esta mujer recibió recompensa de profeta. Actuó con el profeta de esa manera porque era un hombre de Dios y le hizo un aposento para que se alojara en su casa. Y Eliseo le da como regalo, por la gracia de Dios, por el poder de Dios, porque oró a Dios para que le concediera eso a la viuda, un hijo, a pesar de que su marido ya era viejo. Y ese hijo, después, si tú sigues leyendo, a continuación verás que ese niño se enferma, ya cuando era un adolescente, se enferma, cae enfermo y muere. Pero entonces la mujer manda a buscar a Eliseo. Y Eliseo viene y es el que produce la resucitación de ese niño y se lo entrega a su madre. Eliseo es el discípulo del profeta Elías y tiene una cantidad de milagros increíbles. O sea que es todo el poder que tenía Elías, se lo transmitió a él cuando iba subiendo a lo alto en el carro de fuego. Y esa es la parte interesante, porque cuando vemos en los Romanos, dice aquí que en la lectura de los Romanos, capítulo 6, 3 al 4, 8 al 11, hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús, por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Es decir, va a hablar de lo que es el bautismo, porque la muerte ya no tiene dominio sobre él, sobre Jesucristo, porque al morir resucitó, al morir murió al pecado de una vez para siempre y al resucitar vive ahora para Dios. Quiere decir que el bautismo de nosotros es como muerte y resurrección. Bautismo significa baño. Cuando te hundes en el baño, sales de nuevo resucitado. Ya es una vida distinta. Ya tú eres hijo adoptivo de Dios. Dios te ha adoptado como hijo. Claro, no puedes tener la misma naturaleza de Dios, pero ya Dios te adoptó como hijo. Y entonces, lógicamente, tú ya empiezas a vivir de una manera distinta. Ya no tienes la vida del mundo, sino que tienes la vida divina. Y entonces tú participas de esa presencia de Dios en ti mismo, que esa precisamente es la gracia de Dios. Es lo que es la gracia. La gracia es participar en la divinidad de Jesucristo, de la Trinidad, completamente. Por eso es interesante cómo dice lo mismo, como el que hace una buena obra, aún la más mínima que haga a alguien por ser discípulo del Señor, va a ser recompensa como tal. Quien diere, aunque sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa.
Dios te va a recompensar. Todo al tiempo. Dios tiene su tiempo, nosotros tenemos un tiempo determinado, pero Dios siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros. Aunque a veces no lo veamos, pero después si echamos la vista atrás, veremos cómo Dios fue poniendo en tu camino el lugar determinado para que te sintieras verdaderamente como hijo amado de Jesucristo, porque Él te ha hecho hijo adoptivo. Por eso esto, como los dos evangelios son relativamente cortos y las lecturas son relativamente cortas, por eso es que yo quería unir los dos para que tuviéramos una idea de lo que es esta parte de, porque dice, el que entrega su vida por mí, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la salvará. Esa es parte del evangelio de este domingo día 2. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando yo veo Lucas 12, del 13 al 21, Lucas 12, del 13 al 21, no acumular riqueza. Una de la gente le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez para repartido o repartidor entre vosotros? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda codicia, la codicia, porque aún en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. No pienses que porque tengas muchos bienes tienes la vida asegurada, porque la vida es frágil. El ser humano es frágil. Hoy estamos vivos y mañana puedo estar muerto. Les dijo una parábola. Acuérdate bien de esta parábola. O sea, estoy en Lucas, 12, verso 16. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto y pensaban entre sí diciendo: ¿qué haré? Pues no tengo dónde reunir mi cosecha. Y dijo: voy a hacer esto. Voy a demolerme más mis graneros y edificaré otros más grandes y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riqueza para él y no se enriquece en orden a Dios. Este es ese versículo cuando dice: el que salve su vida, la perderá, y el que pierda su vida, la ganará. ¿Qué quiere decir perder la vida? Entregarse en el servicio a Dios. Y entonces tú vas a ganarla. Pero si tú entras en la codicia y acumular más cosas creyendo que vas a vivir para siempre, tú no sabes cuándo te va a llegar la muerte, porque la naturaleza humana es frágil y se puede terminar en cualquier momento. Por eso esa parábola es para la persona que está pensando solamente en lo que va a ganar, lo que va a acumular, etcétera, etcétera, y no tiene en cuenta las necesidades de otras personas, el servicio que le puedes prestar a otras personas. Y entonces por eso él creía que ya cuando tenía todo asegurado en los graneros nuevos que había hecho, que estaban repletos de riqueza, le dice: necio, hoy mismo, esta noche misma, entregarás tu alma. O sea que tú puedes acumular lo que te dé la gana. ¿Y para quién será todo lo que has acumulado? ¿Quién se va a hacer cargo de todo eso? Porque él creía que con eso ya podía beber, descansar, banquetear, o sea, dedicarse a una vida de placer completamente. Por eso nosotros no podemos descansar en estar predicando la palabra de Dios. Aunque el tiempo lo tengamos encima, siempre el Señor nos vivifica
y nos hace poder llegar y seguir adelante. No tenemos retiro. Siempre tenemos labor que realizar y siempre tenemos que estar activos en el servicio a los demás hermanos, en el servicio a la comunidad. Yo con esto ya, si alguien quiere hacer algún comentario ahora en este momento sobre esos dos evangelios, esos dos domingos que hemos hablado, pueden hacerlo, Carlos. Carlos, ¿me escucha? Te escucho, Rafael. Mira a ver si alguien quiere hacer un